El futbol com a excusa per fer esport. El futbol com a eina per divertir-se, compartir i aprendre hàbits, valors i actituds. Us presentem els prebenjamins del Cerdanyola Futbol Club, una de les primeres categories que s'inicien en aquest esport i que el practiquen des d'una vessant formativa i lúdica. El objetivo principal es formar a niños que a base de unos hábitos y lo que sea, que se lo pasen bien, sí que tengan sus hábitos, tema comportamiento en el campo, tema comportamiento en los vestuarios y todo de cara ya pues, a que vayan progresando a nivel de edades. Intentamos siempre hacer entrenamientos en tareas que sean bastante reales, que se acerquen a la realidad, a lo que nos encontramos en los partidos, pero adaptados a lo que tenemos en la edad. No podemos exigirles demasiado, ¿sabes? Pues trabajamos a nivel de jugador y lo que podemos, adaptado sobre todo a la realidad. Es difícil porque ellos siempre quieren ganar y decirles en la cabeza que estamos aquí para formar y la competición está en un tema secundario, pues es difícil, pero bueno, intentamos durante los entrenos y todo, pues hacerles ver que es un tema de formación, que tienen que aprender y que bueno, cuando ya sean más grandes, cuando pasen ya etapas infantiles, cadetes, pues ya entonces ya sí que competirán de manera más exigente o lo que sea. Bueno, los entrenos son más para los jugadores que vayan aprendiendo técnicamente y ya a veces ya con el juego colectivo, poco a poco, para competir y eso. El objetivo para mí es que aprendan lo máximo posible para cuando pasen a Benjamín ya puedan competir, pero no miro la liga, la miro muy poco. Prefieren más juegos que fútbol, pero bueno, poco a poco van entrenando bien y entrenan a tope. Pues lo primordial es que los niños jueguen a fútbol y empiecen a entenderlo todo, divirtiéndose, y que de cara a los partidos pues que intenten ganar, pero lo primordial es que empiecen a entender y que poco a poco se vayan formando. Pues explicándole todo con mucha calma, que lo vayan entendiendo poco a poco y pues que se diviertan, que entiendan que el fútbol es divertirse y que tampoco tienen que ganar todos. Es importante ganar, pero también es importante pasárselo bien haciendo lo que te gusta.